Hola, muy buenos días a todos los colegas médicos radiólogos del país y de América Latina. Quiero agradecer la oportunidad a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, el que me den la oportunidad de estar con ustedes en este séptimo congreso del mes de julio, al cual la doctora Tanús le ha puesto mucho empeño. Desafortunadamente, pues por cuestiones de pandemia, estamos ahora en la quinta ola. No ha sido posible hacer un congreso presencial y de esta manera pues lo vamos a hacer virtual en esta ocasión también. Quiero agradecer a todo el grupo de gente de Reliable de México, que son los que están aquí patrocinándonos para cuestiones de grabación y de publicación de este congreso en las redes sociales. A ellos, la verdad, y a todos nuestros patrocinadores, a toda la gente que está atrás de esto, nosotros de pronto hacemos lo más sencillo de venirnos a sentar frente a ustedes en una computadora y pues mostrar la casuística, los casos, la experiencia que tenemos en este tipo de patología. Voy a empezar con esta primera charla en relación al abordaje del agotamiento vascular. Y esto está dirigido al grupo de pacientes que tenemos en este hospital, que tenemos más o menos entre 1,800 a 2,000 pacientes con insuficiencia renal que son manejados con catéteres de hemodiálisis. Esta charla va muy dirigida a eso porque es un volumen muy alto que tenemos y sin duda es un grupo donde tenemos bastante experiencia o hemos desarrollado la experiencia para manejar este tipo de patologías. Muy bien, a mis residentes, a toda la gente que me ayuda a recolectar los casos y hacer este tipo de cosas, pues a ellos les quiero agradecer. En relación a la introducción, los pacientes que presentan cualquier procedimiento en relación con la colocación de catéter venoso central tienen riesgos o complicaciones. Recordemos que no hay catéter fácil. Aunque las cosas parezcan muy fáciles, la verdad es que de pronto un catéter mal manejado puede llevar a un desenlace fatal al paciente. Sin duda, la población con cáncer y enfermos renales crónicos es el grupo que más requiere ser sustituido con un catéter. Y en la actualidad, las guías de catéteres, pues hay guías para todo grupo de pacientes, paciente oncológico, hematológico, renal, paciente con sustitución para nutrición parenteral. La verdad es que hay grupos y nosotros tenemos que apegarnos a las guías. Y cada día les puedo decir que no hay guía en el mundo para acceso vascular que no contemple que el acceso vascular tiene que ser ecoguiado o fluoroguiado. Eso cada día es más frecuente y esto hace que el médico radiólogo esté más involucrado en el manejo de estos pacientes, así como los cirujanos vasculares, los cardiólogos intervencionistas y los nefrólogos intervencionistas, que son grupos que vamos creciendo o van creciendo para hacer manejo adecuado de este tipo de patologías. En México, la importancia en México es que la población de este país tiene comorbilidades asociadas que pueden causar enfermedad renal crónica. Cada día la enfermedad renal crónica tiene un impacto muy importante en las instituciones. Después de las enfermedades, después del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y todas sus comorbilidades son una parte muy importante. Se estima en el Instituto Mexicano del Seguro Social que se tiene un manejo de más o menos de 6 a 8 millones de pacientes que manejan este padecimiento en todo el país. La definición de la enfermedad renal crónica pues son anormalidades funcionales o estructurales del riñón presentes por un periodo de 3 o más meses. El paciente que está en menos de 3 meses, ese paciente está en insuficiencia renal aguda y que es manejado habitualmente con un catéter permanente, un catéter temporal para que pueda ser sustituido para la insuficiencia renal. Estos son los criterios o las anormalidades que podemos encontrar: las alteraciones en la albúmina, en el sedimento urinario, los electrolitos, las cuestiones histológicas, estructurales y las historias de trasplante renal. Muy bien, es bien importante que el médico radiólogo se familiarice con el tipo de paciente. Si es un paciente hematológico, un paciente nefrópata, nos vayamos familiarizando. Esto nos ha llevado a nosotros a estar muy involucrados con los nefrólogos, y el nefrólogo
que nos diga en qué clase funcional de la clasificación de CADIGO está el paciente y ver si el paciente ya tiene que ser sustituido en un CADOGI 5, pues ya ser sustituido vía para la cuestión renal. En México y en el mundo se recomienda la sustitución de la falla renal. Sin duda, la fístula arteriovenosa es una de las mejores opciones. La fístula arteriovenosa nativa debe de ser lo más indicado. Luego, la fístula protésica. También la diálisis peritoneal es muy buena opción y prácticamente en el mundo no tendríamos por qué poner catéteres. Si el paciente está bien manejado, el catéter se debe dejar como como última opción. De pronto, por toda la infraestructura y todas las cosas que hay, el paciente llega a veces primero con un catéter, cosa que eso complica y agota las otras posibilidades terapéuticas. Muy bien, en cuanto a la etiología, las causas son universales, son mundiales, pero en México la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, las infecciones, las malformaciones congénitas, las obstrucciones y el daño por fármacos siguen siendo algo muy puntual. Desafortunadamente, orgullosamente decimos, somos el país que más consume refrescos con azúcar en todo el planeta, somos los que más harinas consumen, somos los que más azúcar consumimos en todo el planeta. Sin duda, ese tipo de tendencias siguen afectando y siguen afectándonos como sociedad y como país, y la verdad es que no tenemos programas diseñados para ser una medicina preventiva en cuanto a los hábitos alimenticios. Yo creo que eso en un futuro sería la mejor terapéutica, el tener un diseño de cómo no llegar nosotros o nuestros hijos a este tipo de padecimientos, ¿no? Ya que por idiosincrasia, pues nuestra dieta desde los aztecas es una dieta a base de carbohidratos. Y eso pues ahora en la actualidad pues nos está cobrando la factura con todas las comorbilidades que tenemos. Muy bien. La técnica de hemodiálisis habitualmente sea con una fístula o un catéter. Tenemos una vía arterial y una vía venosa, una vía que sirve para meter el tejido, el componente sanguíneo y otro que sirve para sacarlo, y a través de un sistema de filtros es limpiar las impurezas para regresar la sangre sin impurezas al cuerpo del paciente. Es una técnica de depuración, la hemodiálisis extracorpórea de la sangre, que suple parcialmente las funciones renales. Se interpone entre dos compartimentos líquidos una membrana semipermeable y esto permite que circulen agua y solutos de pequeño y mediano peso molecular. Los mecanismos, cómo funciona la hemodiálisis, pues finalmente es el mecanismo de difusión y ultrafiltración. En relación a los accesos vasculares para hemodiálisis, les debo de recordar, y vuelvo a ser muy repetitivo, no deben de ponerse casi en el mundo catéteres de hemodiálisis. Sin duda, la fístula nativa es la primera opción. Desafortunadamente, en nuestro ambiente, en México, debe de ser menos del 3 o menos del 5% los pacientes que son manejados con alguna fístula. La fístula nativa se debe de construir de lo ideal primero, de distal a proximal, agotar primero una extremidad, si se trombosa la de la muñeca, irse a la del codo, si se trombosa esta, tratar de hacer rescate vascular con angioplastía para que se pueda seguir utilizando. En caso de que se agote, pues se va a la otra extremidad. Si por alguna razón la fístula nativa, en cuestión de tiempo, yo he visto que se pueden usar a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses. Entre más se acerque al año de maduración de la fístula, se tienen mucho mejores resultados. Pero si es urgente mediante la fístula porque el paciente no tiene buena calidad o alguna contraindicación especial para hacer una fístula nativa, ya no tiene opción a la hemodiálisis, pues la fístula protésica también es muy buena opción. A base de arteria y vena nativa, con un injerto trilaminar, y una ventaja que tiene es que en menos de 7 días estás utilizando la fístula para ser sustituido el paciente con hemodiálisis. Y el catéter venoso central, que honestamente debemos de poner los menos posibles. Si el paciente está siendo bien manejado con una fístula nativa, aquí ponemos un ejemplo de que se construyen prácticamente en el consultorio, no requieren de mayor infraestructura y que los cirujanos vasculares y la gente que se dedica a hacer esto, pues debe tener más participación para hacer y manejar este tipo de sistemas que sin duda, a comparación de otros países, no somos un país que esté tan
tan inmiscuido en la construcción de fístulas, a diferencia de nosotros, por ejemplo, de Japón o de Argentina, Colombia, Chile, donde estos pacientes, el 70% de los pacientes que van a ser sustituidos tienen una fístula y se manejan con mucho tiempo de anticipación para que no tengan la urgencia hemodialítica. La indicación del catéter de hemodiálisis, la verdad es que es muy reducida. Debe ser poco lo que se ponga de catéteres de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica agudizada para efectuar hemodiálisis de forma urgente. El paciente se justifica, trauma y con choque agudo, pues el paciente vale la pena que sea sustituido. Son de las pocas indicaciones, o cuando hay trombosis de la fístula, que ya no podamos rescatar la fístula por alguna razón, que ya no sea recuperable, bueno, irá a un catéter. También, si hay una esperanza de vida menor a 6 meses, pues ya no da tiempo de que madure la fístula, entonces la indicación sería el catéter o una hipertensión pulmonar severa, cardiopatía fistulosa, hipertensión de cavidades derechas, todo esto que contraindique el estadio cardiovascular, compromete el estadio cardiovascular, entonces podremos poner un catéter. También en el trasplante renal de donante vivo y deseo expreso del paciente. Hay pacientes que dicen, yo no quiero traer una mano hinchada, que me ande Contril o que tenga molestias para mi trabajo y quiero un catéter. En los Estados Unidos se usa mucho eso. Si el paciente necesita o quiere un catéter por cuestiones funcionales o cuestiones de estética, también se tiene que respetar y se debería de poner un catéter en estas condiciones. ¿Cuál es el mejor catéter? ¿Cuál es la selección del catéter? Desafortunadamente, y si lo tengo que decir, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pocas veces se tiene un acceso ideal. De pronto se eligen por servicios integrales un grupo o se compran catéteres en forma indiscriminada, muchas veces sin necesidad, sin lo que estamos habituados a utilizar. Y eso es muy importante porque a lo mejor el mejor catéter, a mis compañeros en el interior de la República, nefrólogos o radiólogos, pues el catéter que hay es el que van a poner. Y pocas veces tenemos la alternativa de elegir el catéter. Y esto yo creo que tiene que ir cambiando. Eso tiene que ir cambiando por beneficio del paciente. Si tenemos un buen catéter, vamos a tener una mayor longevidad del catéter y mejores flujos. La longitud del catéter venoso central tunelizado coloca las venas superiores e inferiores sea la adecuada para colocar en la aurícula derecha. ¿Qué dice la guía? Las guías de accesos vasculares, que entre más corto y más recto sea el acceso a la aurícula derecha, es mejor. Sin duda, la vena yugular interna sigue siendo el mejor acceso. Cuando se van agotando los pacientes, sí, vamos por yugular izquierda o por subclavias. La verdad es que no son muy buenos resultados. Yugular derecha, sin duda, número 1, y femoral derecha, número 2. Ahora que tuvimos el número de ingresos importantes y el aumento muy importante de insuficiencia renal en paciente con COVID, el paciente pronado era realmente luego imposible poner un catéter en paciente pronado, y el femoral fue un acceso muy valioso para nosotros y con muy buenos resultados y con un número de complicaciones muy bajos. Y recordemos que el catéter del Majorcar, el no tunelizado, no debe de estar más de 15 días. Esto recomienda la guía por la falla, la trombosis y la disfunción. Muy bien. Para colocar el catéter de hemodiálisis, ¿qué se necesita? Pues el procedimiento se recomienda, de acuerdo a los días, que sea realizado por personal con experiencia y familiarizado con la técnica. Hablamos de nefrólogos intervencionistas, cardiólogos intervencionistas o angiólogos intervencionistas, y sin duda el radiólogo intervencionista debe de estar capacitado para manejar estos catéteres. Los tunelizados se deben realizar con apoyo de imaginología. Bien importante, no se justifica en la actualidad en el mundo que un catéter tunelizado se ponga totalmente a ciegas. Debes de tener la alternativa de utilizar ultrasonido o fluoroguía para colocar el extremo distal en forma adecuada. La primera localización del tunelizado es la vena yugular interna derecha. Recuerdo, es la más corta y la más cercana a la aurícula. La colocación del catéter no tunelizado y de urgencia de primera decisión, si no se tiene unas condiciones adecuadas en cuanto a la logística. Yo les comentaba que la vena femoral común sigue siendo muy buena opción. Puede ser derecha-izquierda. La posición subclavia, en este tipo de catéteres en especial, la verdad es que no se recomienda si es que también se va a hacer una fístula por trombosis de la vena subclavia.
Y si hay una fístula en maduración, se sugiere no colocar, cuando tengamos una fístula o tengamos un brazo que sea seleccionado por una fístula, se le pone habitualmente en otras partes del mundo un brazalete, donde dice save my vein, para que no toquemos esas venas y tengamos un buen resultado de colocación nosotros. Las complicaciones, como cualquier catéter, no es inocuo, son surgidas tras la colocación del catéter, pueden clasificarse en agudas, precoces y tardías. Las complicaciones agudas, lo más frecuente, como son pacientes multipuncionados, es la mala posición, el neumotórax, neumomediastino, embolia aérea, punción arterial, sepsis, hematoma, arritmias, parálisis transitoria del nervio laringio recurrente, ruptura o perforación del catéter, reacciones de anestesia local, reacciones vagales, perforación cardíaca o vascular o tamponada. De todo esto puede pasar en cualquier momento. Aunque tengamos un paciente que esté seleccionado en forma adecuada, la verdad es que esto puede pasar por las mismas condiciones del paciente y también cuando no se tiene la experiencia. Cuando no se tiene la experiencia, la verdad es que improvisar en este tipo de patología de pronto no es lo mejor. Las complicaciones tardías abarcan el conjunto de complicaciones que aparecen 30 días después de realizar el procedimiento y puede asociarse a un manejo del catéter. El resultado es la pérdida del angioacceso. Y la verdad es que es una costumbre que se tiene en el país de pronto, mira, ya se trombosó la inominada, ya se trombosó la vena cava superior, pícale el otro brazo, ¿no? De pronto yo creo que cuando nosotros vamos teniendo una disfunción progresiva de la fístula, es mejor hacer un mapa vascular y tratar de hacer angioplastía. Si en este momento se hubiera detectado a tiempo, se hace angioplastía, incluso se coloca un stent venoso para tratar de tener una buena salida, una buena llegada a la vena cava y a la aurícula. Las complicaciones tardías, sin duda la infección es la número uno, y esta es la complicación más frecuente en las tardías y que pueden estar asociadas a la presencia de estafilococos coagulasa negativos o estafilococos aureus. Se ubican a 3 niveles, lo que es lo más frecuente, la tunelitis, ¿no? A nivel del orificio de entrada, del túnel, y esto nos puede dar bacteremia. Las complicaciones tardías están relacionadas al tiempo de colocación del catéter. Pueden ser extrínsecas o intrínsecas, y dentro de las extrínsecas tenemos la trombosis mural, la trombosis venosa central y la trombosis auricular. Esto es bien importante, el seguimiento junto con el servicio de nefrología para que el paciente sea canalizada a cardiología en caso de que se requiera su manejo o angiología. Y de las intrínsecas, la formación de la vaina de fibrina, el trombo en la punta y las cuestiones intraluminales. De las complicaciones tardías, la estenosis o la secuela postrombótica de las venas centrales es de pronto algo muy significativo, que con las angioplastías y la colocación de stent tenemos muy buenos resultados. Las complicaciones tardías, el hemotórax, la perforación auricular y el taponado son excepcionales, pero cuando uno se mete a colocar este tipo de catéteres es bien importante que el paciente primero esté enterado de lo que puede suceder y segunda, que siempre tengamos un grupo de interconsulta. La verdad es que yo he visto que cuando yo tengo muchos angelitos, entran anestesiólogos, cirujanos vasculares, cirujanos cardiotorácicos, y cuando hay una complicación realmente pues son un grupo de apoyo muy importante para nosotros. Dentro de las complicaciones tardías tenemos el pinzamiento y la ruptura del catéter con migración. Puede ser secundario a que se rompa a una pinza costoclavicular o se asocia más a los implantados por quimioterapia y la antibiótico terapia. Estos tipos de catéteres crónicos que se dejan por largos tiempos se pueden fracturar y tenemos que luego entrar a rescatar o cambiar la alternativa de inserción. En cuanto a la disfunción del catéter, ante la imposibilidad de obtener o mantener el flujo de sangre extracorpóreo adecuado, tenemos que cambiarlo. O si hay un acodamiento, un quíquilo, una mala posición de la punta del catéter, se sugiere hacer angioplastía de la vaina de fibrina antes de un nuevo catéter. Entonces, la recomendación es primero a agotar una extremidad, hacer angioplastía, como tenemos un caso aquí documentado sobre vena cava superior, y colocación de stent si es necesario antes de agotar otra extremidad.
Los accesos vasculares no convencionales, al tener pacientes con agotamiento de angioaccesos por cuestiones asociadas a su padecimiento, se deben de explorar otras formas. Una de las formas que hemos utilizado aquí en el hospital, con la verdad buenos resultados, es la cateterización translumbar de la vena cava inferior. Fue descrito por primera vez en 1995 y la verdad es que hay escuelas en América Latina, como en la Universidad de Caldas en Colombia, en el Ecuador, en Argentina, en Chile, donde los nefrólogos intervencionistas han crecido mucho y han tenido un campo de oportunidad para esta técnica. Les voy a presentar una serie de casos de aquí del hospital. Si ustedes se fijan acá, tenemos un paciente agotado, ya no tenemos alternativa de hacer una angioplastía superior o inferior, un paciente con agotamiento y donde antes de llegar a un catéter transauricular, llegamos a un catéter transcavo. Nosotros vía tomografía computada, se hace punción de la vena cava inferior, ya cateterizada la vena cava inferior, logramos, hacemos la colocación, la tunelización del catéter y con el pillaway y una guía de soporte, habitualmente tratar de dejarlo más cercano a la aurícula derecha al catéter. Este es el control posterior de la inserción. Habitualmente nosotros manejamos el paciente intubado para mayor comodidad del paciente y también de nosotros. Realmente donde más nos tardamos de pronto es en la punción de la vena cava, pero si este acceso es rápido, la verdad no requiere de mayor tiempo de instalación. Y otra cosa importante, la técnica en 95 estuvo descrita en guía fluoroscópica, así como nosotros hacíamos hace más de 30 años técnica de Dos Santos para el abordaje directo de la aorta abdominal. Es la misma técnica, pero dirigida hacia el lado derecho para cateterizar la vena cava. La verdad hay gente, yo me acuerdo mucho del doctor Restrepo en Caldas, en Colombia, con una habilidad para meter la aguja vía fluoroscópica por el tiempo que lleva el maestro en hacer este tipo de técnicas. Y así hay mucha gente en América Latina que tiene mucha habilidad solamente con guía fluoroscópica. La verdad es que nosotros preferimos, al no dominar tanto la técnica, la vía tomográfica es muy segura para nosotros y también muy rápida. El control posterior, el paciente una placa de abdomen para que vean dónde queda el catéter en la aurícula derecha y en una proyección lateral y afortunadamente sin complicaciones. Un siguiente caso, un paciente agotado, aunque si ustedes ven no hay repercusiones hemodinámicas sensibles en el corazón, hipertensión pulmonar o red venosa colateral. Hicimos primero la dilatación con un acceso central para que tuviéramos alternativa de meter guías y de hacer un soporte de intercambio de guías y de balones. El escenario en este paciente, pues trombosis de la vena cava superior, vea por el abordaje del lado derecho. Afortunadamente tenemos el catéter yugular derecho que todavía que pudimos repermeabilizar. Y vea el acceso izquierdo prácticamente agotado. Llegamos a la subclavia inominada, no hay red venosa bicariante compensatoria hacia el sistema ácigos, pero este es el tipo de catéteres o pacientes que tenemos que no deberíamos llegar a estos niveles de oclusión. Hacemos una angioplastía progresiva con un balón hasta tratar de lograr tener una buena dilatación de la vena cava superior y al final dejar aquí está la malla donde dejamos el stent venoso. Posteriormente ya a la colocación del stent inmediatamente insertamos el catéter para hemodiálisis. Hay buenos resultados con los catéteres simétricos. Sin duda para la experiencia que hemos visto en el hospital, el catéter Palindrome que distribuye Medtronic, la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados después de estos procedimientos y no hemos tenido buenos resultados con los catéteres escalonados. Así queda al final la colocación del stent venoso, tratando de vencer la secuela, el control posterior, vean ustedes que se rescata la vena cava y al final dejamos el catéter central. Un siguiente caso, igual paciente agotado, donde solamente teníamos el acceso subclavio, así nos enviaron al paciente con catéter subclavio y tratamos de rescatar la secuela postrombótica hacia la vena cava superior. Este es el escenario de cómo llega el paciente. Y nosotros ya aprovechamos para hacer una angioplastía adecuada
y tratar de rescatar. Pero muchas veces este tipo de angioplastías por la secuela postrombótica que prácticamente se comporta como una piedra, luego suele ser muy difícil, pero más sin embargo con la colocación de stent rescatas el acceso y vuelves a dejar un catéter útil. Esta es la colocación final, stent, aquí repuncionamos por yugular, stent yugular derecho, catéter yugular derecho, catéter simétrico y colocación de stent. Este es el resultado de final de rescatar un acceso vascular que prácticamente estaba agotado. Un siguiente caso, este es el pan nuestro de cada día, es el futuro de que dejamos tantos catéteres y tanto tiempo y de pronto se van trombosando todos los accesos. Recuerdo muy bien este caso, paciente con 2 catéteres transauriculares, cambios por toracotomía y un catéter disfuncional en la aurícula derecha, una aurícula muy pequeña, un corazón pequeño, donde ya no tenemos una buena cavidad para hacer buenos flujos para hemodiálisis, y vean el escenario por subclavia derecha trombosado, subclavia izquierda igual, y los segmentos iliocavos con secuela postrombótica, con red venosa vicariante, con puentes transpúbicos, puentes pélvicos, y prácticamente un paciente agotado. En este escenario, tratamos de repermeabilizar vía yugular interna, donde vimos una ventana de oportunidad, y a través del ultrasonido se realizó la punción e hicimos angioplastía progresiva de este paciente y al final colocación, aquí está, de un stent venoso. En la experiencia lo que hemos manejado nosotros es un catéter, un stent tipo Silver-Vena de Cook, con el que la verdad hemos tenido buenos resultados, y vean al final la colocación del catéter en este paciente que prácticamente estaba agotado y ya con un abordaje transauricular. El siguiente caso es un caso complejo. La verdad es que por alguna razón los cirujanos vasculares de un hospital general de zona no pudieron rescatar el catéter, y por alguna razón toman la decisión ellos de dejar sepultado el catéter, cortarlo y dejarlo sepultado para, para buscar otro acceso, y ya un catéter disfuncional, catéter de abordaje subclavio izquierdo y con extremo distal en la cava superior. Este catéter, pues de todas, tanto la punta corta, que es la vía arterial, como la punta venosa, pues van a disfuncionar y van a favorecer la trombosis de la vena cava superior. Hicimos un mapa vascular con flebografía para nosotros ver que aquí teníamos una ventana de oportunidad sobre la vena cava y la innominada y la subclavia. Tratamos de hacer abordaje subclavio para ver si era posible. Tratamos de reprimarizar el caso, lo recuerdo perfectamente, que nos fue, aunque es una secuela postrombótica corta, la verdad es que no nos fue posible reprimarizarla, por lo que se tomó la decisión de tratar de rescatar. Sacamos el fragmento que venía sepultado y dejar de este momento un catéter Majorcar. No pudimos por la distancia siempre, yo he dicho que en México somos de los pocos lugares en América Latina donde no tenemos catéteres Majorcar 23, 25 o 27 o 33 o 55 como en otros lugares de América Latina, para que se haga una férula y posteriormente se haga recambio por un tunelizado. En esto sí lo hicimos, dejamos primero un Majorcar y 15 días después dejamos un catéter tunelizado como rescate vascular de última oportunidad. Otro caso donde nos mandan un paciente con un abordaje subclavio derecho, en extremo distal, pues mal colocado, porque las guías dicen que lo ideal del catéter de hemodiálisis es que esté de 2 a 2,5 centímetros del borde superior de la aurícula hacia el centro de la aurícula. Eso es lo mejor para tener buenos flujos. El catéter disfuncional, vean ustedes, prácticamente no se visualiza la aurícula derecha. El sistema ácigos es el que está permanente, y por eso es que tenía disfunción el catéter y no se ultrafiltraba y no se hemodializaba en forma adecuada. Ante este escenario, tomamos la decisión, de las pocas alternativas que tenía el paciente, de hacer un acceso femoral con angioplastía secuencial de la vena cava inferior, y tratamos de vía femoral, si ustedes se fijan, lograr repermeabilizar
la vena cava superior que estaba trombosada, lo hicimos vía femoral, logramos hacer esta repermeabilización. Pocas veces hacemos este tipo de accesos, pero la verdad es que lo logramos vía femoral. Al final, con este tipo de guías, con un SNER, logramos colocar este catéter y dejarlo en la aurícula derecha. Es un abordaje híbrido que pocas veces hacemos, pero la verdad con buenos resultados. La idea fue dejar un catéter en la aurícula, vean ustedes, un catéter funcional y sin ninguna complicación, tratando de rescatar vía femoral, hacer la angioplastía y la colocación de balones para lograr repermeabilizar la vena cava superior. Muy bien, pues esta es la bibliografía de los casos que tenemos en la actualidad. Sin duda, si no mal recuerdo, en este año 2022 se abrió la sede como nefrólogos intervencionistas en el Instituto Nacional de Nutrición, porque pues, la escuela tiene que seguir creciendo y pues los nefrólogos son una parte muy importante en el manejo de este tipo de pacientes. Agradezco al comité organizador, a toda la gente que me ayuda a mostrar este tipo de casos, a la gente de Reliable, al ingeniero que está aquí con nosotros, pues, cuidando que todos los detalles técnicos sean exitosos. A ustedes en este momento les doy las gracias y en un momento más nos vemos en una siguiente charla. Gracias y hasta luego.